Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, grato saludarle una vez más. Estamos básicamente iniciando el trimestre. Para el día de hoy estaremos viendo un tema de mucho interés. El Dios que nos tiende la mano es el tema que estaremos analizando en este día. Recuerden que tenemos una semana que empieza con un tema de mucho interés, la misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Ese tema lo estaremos ocupando durante 2 semanas y ahora estamos analizando la primera parte. Reiteramos una vez más, el Dios que nos tiende la mano es el tema que estaremos compartiendo con ustedes en este día. Me es un placer inmenso saludar a mi gran hermano y amigo, el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros y estará durante todo el trimestre comentando estas lecciones de mucho interés. Pastor, gran amigo y hermano, de verdad que es una bendición tenerle aquí en Radio Amanecer en Estudio. Bien, muchas gracias, querido pastor, amigo. Gracias una vez más por la oportunidad de estar juntos en este viaje, pastor. Es un viaje de 3 meses. 3 meses. Pero tiene una base fuerte porque la zapata que se ha hecho es que la misericordia de Dios nos ha alcanzado y nos ha permitido unirnos en un vínculo común de estudio junto a toda la radio audiencia de Radio Amanecer aquí en nuestro país y más allá del mundo, donde todos también escuchan y comparten con nosotros, unidos en este estudio. Ya, pastor, esto es obligatorio, pastor. Realmente es un toque de queda de los diferentes horarios de estudio y de presentación de la lección. Pastor Machuca, hay un pasaje de la Biblia que ha de acompañarnos durante toda la semana y siempre he dicho que no es solamente memorizar, porque de memorizarlo, pues yo creo que hoy mismo nosotros podemos memorizarlo, sino que es un pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento durante toda esta semana y especialmente una pregunta que nos trae ese pasaje de la Biblia. ¿Cómo nos dice? Génesis capítulo 3, versículo 9, la versión Dios habla hoy, nos dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Interesante, pastor. Decíamos ayer que con esta pregunta no solo se está hablando, o no es la intención llevar a reflexiones teológicas, sino más bien a ver la misión de Dios también en ella, porque Dios quiere recuperar esa relación, y la iniciativa de Dios no estuvo en buscar otra alternativa, sino en redimir al hombre, al ser humano. Algunos investigadores dicen que en la Biblia hay muchas preguntas, pero esta es clave y fundamental. Yo quisiera invitarlo a que en este momento haga un alto para que el Espíritu Santo nos ilumine para el estudio de este día. Donde estás, te invito a que inclines tu cabeza con reverencia para orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias. Muchas gracias por esta gran oportunidad de invocar tu nombre a esta hora. Queremos pedirte que nos perdones, que nos ilumines y que nos capacites una vez más. Y que el aprendizaje de este día podamos ponerlo por obra y compartirlo con los demás de acuerdo a cómo nos guíes en el estudio. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor de la Cruz, hace un ratito antes de la oración, me pareció como que usted quería citar a algunos autores ante la interrogante que se encuentra en Génesis 3:9. Algún tipo de opinión ante esa pregunta, ¿dónde estás?
No sé si quiere aprovechar el momento para comentar algo sobre esa pregunta. Decía que básicamente nosotros solo vemos reflexiones teológicas en relación con lo que nos dice la Biblia con un determinado tema. Pero la delicadeza del tema de estudio de la misión de Dios, y más esta primera parte, la misión de Dios en favor de nosotros, identificando el texto base del capítulo 3 de Génesis, versículos 9 hasta el versículo 15, allí encontramos el relato de la caída del hombre y cómo Dios puso en marcha un plan. Puso en marcha su plan, que no se origina con un ser humano que Dios envió, sino que se origina con Dios mismo. Y también hacíamos referencia que esta es la primera pregunta que aparece en la Biblia que Dios hace. En la Biblia hay, dicen algunos investigadores, aproximadamente 3,000 preguntas, pastor, de diferentes índoles, de diferentes direcciones, que nos llevan a encontrar un conocimiento, adquirir el saber o la respuesta a esa determinada pregunta. Pero la respuesta a la pregunta que nos ocupa el estudio, específicamente hoy, no tiene que ver con un conocimiento adicional, no tiene que ver ni siquiera con la ubicación geográfica, para decirlo literal, de la pregunta. Más que eso, es llevar al mismo ser humano a reflexionar profundamente en la decisión que ya tomó. Y Dios entonces, a partir de ahí, en las diferentes preguntas que se desprenden de este diálogo, le presenta una solución viable para el problema que ha provocado su decisión. Precisamente el tema que ya iniciamos a estudiar en el día de hoy es el Dios que nos tiende la mano. Hay algunos detalles que serían importantes. Si usted y yo nos encontramos en un lugar determinado, en una esquina, en una plaza comercial, donde quiera que estemos, y yo le extiendo mi mano para saludarle, yo estoy a la espera de que usted reaccione y con esa misma intensidad de amistad, pues extienda su mano y nos saludemos. Quizás con el título que iniciamos en el día de hoy sobre Dios nos tiende la mano, sea un poquito diferente a la ilustración que estamos haciendo, porque extender la mano, uno espera una respuesta de alguien, pero la iniciativa es suya. Y aquí, cuando el ser humano cae en pecado, Dios tiende su mano y vamos a ver la respuesta que da el ser humano ante esa iniciativa maravillosa de Dios, donde muestra afecto, cariño, comprensión, perdón ante una actividad ilícita que hizo la raza humana. Adelante, sí. Cuando nosotros vemos esta acción de Dios extendiéndonos la mano, Dios nos extiende la mano, Dios nos ayuda, Dios nos viene a buscar, Dios viene a darle solución al problema que hemos provocado. Evidentemente, la Escritura dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando analizamos esto muy de cerca, nos damos cuenta cómo Dios le entregó a la pareja edénica, le entregó un mundo perfecto, pastor. No había nada que el ser humano pudiese añadir que mejorara lo que Dios ya entregó perfecto. De hecho, así Dios dijo al final. Dios dijo, esto es bueno. ¿Y bueno en qué? En gran manera. Por lo tanto, el ser humano, con sus decisiones, lo que hizo fue provocar un problema que Dios, extendiéndonos la mano, viene para que le demos solución desde la perspectiva que Dios tiene para la raza humana. De ahí uno tiene que deducir que el hecho de que Dios hace al ser humano a su imagen y semejanza es compartir una de las cualidades grandes que Dios comparte con su criatura. En este caso, hay muchas de las cualidades que son exclusivas de Dios, pero esto del amor de Dios, cuando lo forma a su imagen y semejanza, Dios está parte de su tributo compartiéndolo con el ser humano, y eso lo hace por amor, señores. Y hay que tener muy en cuenta esto.
el amor de Dios manifestado en la creación del ser humano, y para que el amor sea real, noten ustedes, Dios también nos dio un don precioso, es el libre albedrío, la libertad de elegir cuál es el camino que vamos a seguir. Si Dios, en su infinita misericordia, cuando forma al ser humano a su imagen y semejanza, no lo hace con esa capacidad de elegir, que es lo que nosotros conocemos como el libre albedrío, no se podría estar hablando de un amor sincero, verdadero, y eso fue lo que Dios hizo. Coloca al ser humano, lo forma a su imagen y semejanza, y luego con esa cualidad importante compartida con los seres humanos, que es el amor, le da la capacidad de poder elegir cuál es el sendero, el camino que debe seguir. Es bueno que entendamos que libertad no es libertinaje, no es hacer lo que yo quiero en el entendimiento que yo tengo porque lo quiero, porque tengo libre albedrío. No, mis queridos, el capítulo 2, versículos 16 y 17 nos dice claramente cuáles serían las consecuencias que vendrían si el ser humano desobedece. Por lo tanto, esa libertad que yo tengo, la tengo para usarla en un accionar, en una relación directamente con Dios, porque lo que venga fuera de ahí podría traer otras cosas que serían lamentables para el ser humano. Note usted claramente que serán como Dios, conocedores del bien y del mal, según el capítulo 3, versículo 5, fue lo que dijo Satanás. Conocedores del bien y del mal no significa que ellos no tenían advertencia de que existía un ser creado que estaba opuesto a Dios, que estaba opuesto a su gobierno. No. Ellos tenían bien en claro de que tenían la libertad para elegir, pero tendrían que enfrentar serias consecuencias si la decisión la usaban en otra dirección que no sea la cual Dios les había presentado en los detalles que encontramos ahí en los que Dios le explica. En este sentido, Pastor Machuca, ahora que nos está hablando acerca de resultados, es de mucho interés recordar a la población que la capacidad de elegir el libre albedrío era un asunto del bien o del mal, y que está representado en un árbol que Dios dice: de todo lo que están aquí en el huerto del Edén ustedes podrán comer, pero dice, de este por favor no lo toquen ni coman, porque el día que lo hacen le puede traer ciertas dificultades. Algunas personas han entendido que eso se está refiriendo de manera simbólica a conocerse, relacionarse sexualmente, y en ese sentido no es real, porque desde que el hombre fue formado, una de las grandes noticias que recibieron fue que como hombre y mujer el matrimonio iban a reproducirse para llenar la tierra, y cuando Dios dice literalmente no toquen de ese árbol, se está refiriendo a una orden de desobediencia. No está involucrado elementos sexuales, para que podamos entender eso claramente, sino más bien a una decisión que el ser humano debía tomar de mantenerse firme obedeciendo al Señor. Fíjese, pastor, en esa misma línea que está dando la opinión, el capítulo 2, versículo 25 dice que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban el uno al otro. Eso es para poder quitar de en medio esa argumentación que algunos quieren presentar de manera errada, totalmente contraria a lo que la Biblia expresa, dando Dios una orden de reproducción para contentamiento y deleite, también identificando lo que debían comer. Además de esto, les está poniendo bien en claro cuáles consecuencias vendrían, porque note que en los versículos 9 al 15, pastor, ahí no solo aparece la pregunta ¿dónde estás?, sino que hay dos preguntas más. Hay dos preguntas más que podrían ayudarnos a darle respuesta a la pregunta clave que aparece en este día. ¿Qué le parece, pastor, si leemos esa pregunta? Adelante. Ok, fíjese que la guía suya y mía de estudio dice:
¿Cuáles fueron las primeras palabras de Dios a Adán después de que él y Eva cayeran? ¿Y por qué esa declaración es tan significativa incluso hoy en términos teológicos? Note usted que cuando nosotros nos detenemos en todo lo que envuelve la respuesta a esta pregunta, usted tendría que ver el cuadro completo de lo que sucedió desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Fíjese que en la respuesta que Adán le dio a Dios, dice que estaba desnudo. Oiga bien, estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces dice Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Entonces note que la respuesta que Adán dio denota lo que él había hecho. Entonces empiezan a hacer lo que le pasa al ser humano cuando intenta justificar su pecado, cuando intenta ocultar lo que ya ha hecho, más que venir a Dios y estar a cuenta con él. Porque entonces, ¿qué hizo Adán de una vez? Le echó la culpa a su esposa. Y Eva dijo, no, la serpiente me dio y yo comí. Entonces, noten ustedes que cuando el hombre responde a esas preguntas, se da cuenta que quedó entrampado. Sí. Y no tiene salida. Esta figura este ejemplo que voy a usar es un ejemplo conocido por algunos. Cuando usted acorrala a un ratón, pastor, el ratón, no teniendo lugar para dónde ir, ¿qué es lo que hace? Le brinca a usted. Sí, el ser humano, cuando se siente acorralado, que no tiene salida, ¿qué es lo primero que hace? Ir en contra de Dios. Ir a justificarse, ir a buscar otra alternativa, pero que no tiene una solución definitiva a su problema. Y de hecho, cuando usted estaba haciendo referencia a la reacción del ser humano ante la pregunta del Señor, y luego que le dice, se dio cuenta que estaba desnudo, vienen las excusas. Adán le dice a Dios, tú formaste a la mujer, ella me dio y yo te desobedecí. Y la mujer dice, bueno, pero Señor, tú fuiste que hiciste la serpiente. Es decir, que no querían asumir ciertamente la responsabilidad que ameritaba el caso y debían reconocer definitivamente la desobediencia como una iniciativa de ellos, no de la mujer, no de la serpiente. El hombre y la mujer debieron asumir indistintamente su responsabilidad y no echarle culpa a Satanás. Porque al fin y al cabo, cuando están diciendo la serpiente me engañó, lo que están diciendo tú fuiste el autor de la serpiente. Y pastor, esa es la situación del ser humano cuando comete algún tipo de error. Siempre anda buscando excusas a quién culpar por la acción que responsablemente el ser humano debía responder por ella. De manera que cuando nosotros vamos al argumento que presenta la guía de estudio ya en esta segunda parte, notamos que ciertamente Dios sabía exactamente dónde ellos estaban. Por eso el énfasis que hacíamos desde el inicio de esta lección, que no se estaba refiriendo a un lugar geográfico del huerto del Edén, sino a la acción misma que había cometido. Por lo tanto, dominados por el miedo, Adán y Eva eran quienes necesitaban ver lo que estaba sucediendo, pero también necesitaban ser confrontados para que pudieran comprender las terribles consecuencias de su pecado, y también Satanás debía ser derrotado, y para ello Dios comenzó a presentar su misión, el plan de redención, la única esperanza de reconciliar consigo al mundo. La primera pregunta que la Biblia le atribuye a Dios habla más de condición que de lugar, pastor. La condición en la que el hombre se encontraba. Evidentemente, con las preguntas que siguen, noten que se da ahora la revelación de que hay un contenido diferente que es negativo, que alguien interpuso entre ellos y Dios. Por eso Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Esto lo relaciono por lo que leí al principio en el capítulo 2, versículos 24 y 25, porque leímos y la palabra de Dios expresa que estaban desnudos el hombre y su mujer, Adán y su mujer, y no se avergonzaban el uno al otro. Otra cosa, pastor, el acto de Dios informarle a Adán y Eva de las consecuencias que podrían venir del pecado implica, pastor, también una información adicional de quién podría motivarles a hacer esto. Y esto lo podemos ampliar cuando nosotros nos detenemos en la historia de Adán y Eva, porque ellos también fueron informados de este enemigo que podría también en algún momento acercarse. Y esta expresión que el texto bíblico presenta les da la claridad. Adán y su mujer nunca tendrían justificación para separarse de Dios usando el libre albedrío para buscar un futuro mejor o un éxito porque Dios le había ocultado algo. Al contrario, nosotros entendemos, y así lo expresa la Escritura y otros análisis más que se harán más adelante, que nosotros tendríamos conocimiento ilimitados a medida que nos relacionamos con Dios. Al ser Dios omnisciente, Dios sabía exactamente dónde se encontraba Adán y Eva, qué habían hecho y en qué condiciones se encontraban. Sin embargo, su conocimiento para el ser humano debía ser una fuente que le llevara a experimentar por el amor y el gozo de estar junto a su Dios permanentemente. Este hecho nos invita a reflexionar y a prestarle mucha atención. Antes que la confrontación y de la promesa de reconciliación, Dios fue en busca de la humanidad caída. Y eso es muy importante, muy importante. Quisiera repetir la idea. Debemos prestar atención al hecho de que antes de la confrontación y de la promesa de reconciliación, Dios fue en busca de la humanidad caída. Es una idea, apreciados amigos, queridos oyentes, que se presenta en la palabra de Dios. La iniciativa de salvación viene de parte de Dios. Dios siempre anda detrás del ser humano. Y quizás el gran problema que tiene el ser humano es precisamente que no logra captar la idea. Cometen pecados, se separan de Dios, Dios tiene una misión. Y en ese sentido, cuando se presenta a través de las Sagradas Escrituras, el hecho de que Dios busca al ser humano, no lo hace con ese propósito de condenación. Claro, el ser humano tiene que confrontarlo en la situación que está haciendo, pero en términos humanos funciona muy diferente a lo que Dios hace. Eso se parece mucho a un padre que le dice a una hija: mira, ten mucho cuidado porque si te metes con fulano de tal, va a tener mucho problema. La hija desobediente decide casarse con tal individuo y le va mal. Le va muy mal en su matrimonio. Y entonces el padre llama a la muchacha y le dice por mucho tiempo: te lo dije. Y ese mensaje se está repitiendo constantemente, cala en su mente y la muchacha llega a creerse que no hay solución, que ella, siendo sumamente culpable, pues Dios la está condenando y ese no es el propósito. Dios tiene una misión con el ser humano, aquel que desobedece, que cae en pecado, y es lo que estamos viendo en el día de hoy. El hecho es que Dios tiene la iniciativa siempre de buscar al ser humano para que se produzca una reconciliación. Evidentemente, Pastor Scroggins y hermanos, amigos que nos escuchan, Adán y Eva tenían la oportunidad de examinarse a sí mismos y reconocer su culpa. Siempre es bueno autoevaluarnos, una introspección, pastor, un autoexamen. ¿Cómo estamos andando en relación con Dios? ¿Cómo está mi vida hoy? ¿He decrecido? ¿He crecido? ¿He abandonado mis principios? ¿He abandonado el camino? ¿Me he apartado de la relación con Dios y mi prójimo? La falsa promesa de Satanás a Adán y a Eva era que mediante la desobediencia llegarían a ser como dioses.
En otras palabras, que el pecado mejoraría la vida de ellos, pastor. Y eso sería el peor, el de los engaños. Sabemos cómo terminó Adán y Eva. Acabaron desnudos. En lugar de convertirse en dioses, lamentablemente la solución notamos que fue coserse hojas de higuera, pastor. De estar cubierto por un manto divino, de estar protegido por Dios, la solución no vino a ser más que un puro fracaso, porque revelaría su desnudez. Esta solución no resolvió el problema, los llevó a esconderse. Más bien se habrían enfrentado a Dios porque Él supuestamente no quería su bienestar supremo. Por eso Satanás le dijo, lo que pasa es que Dios sabe que el día en que ustedes coman de este árbol serían como dioses. O sea, eso que Satanás le dijo vino a ser un absoluto engaño, una absoluta mentira. Mentira. Y hacia donde el ser humano llega cuando sigue la mentira, cuando sigue el libertinaje, cuando sigue otra decisión que no es la que Dios quiere para él o para ella, nosotros entendemos que el clamor ferviente de un Dios misionero cuya angustiosa indagación revela la conciencia divina del abismo en el cual el ser humano se adentra cuando se aparta de él, debe llevarle esto entonces a preguntarse, la invitación de Dios a un hijo que se ha apartado, a una persona que se ha desviado, ¿es la mejor opción? Claro que sí, amigo, claro que sí, amiga. La mejor opción siempre será la de Dios, porque Él nos invita de manera amorosa a tener confianza y amor en Él. A manera de reflexión personal, tu experiencia, ¿qué significa esto para ti y cómo le has respondido? ¿Dónde estás? Ojalá que la lección del día de hoy nos ayude a reflexionar en el lugar en que estamos, y así como Dios tuvo y tiene la iniciativa de buscarte, también nosotros podamos abrir el corazón para buscar la solución que viene de parte de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora, porque siempre tomas la iniciativa de buscar al ser humano. Queda de nosotros hacer una profunda reflexión, y si estamos en un mal camino, entonces ayúdanos a dar los pasos correctos para que esa relación rota se pueda restablecer. Gracias te damos por el estudio de este día, favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.